Si se tocan, hay fuerza. La única fuerza que vamos a ver nosotros que no es así es la tierra, el peso de la parte de la tierra, esa no se toca. Después toda la otra son por control. Hay fuerza. Y los cuerpos de tocar se hacen fuerza, ya, siempre. Y la única excepción es que la tierra no hace falta que le toque para hacerle su peso. La normal no es el peso, la normal es una fuerza de contacto. Se tiene que tocar para que haya normal. La normal es siempre una fuerza perpendicular a la superficie, ahí donde se toca. Por eso siempre se habla de interacciones con la normal. Tiene que interacciones cuando los dos cuerpos, las dos personas interaccionan, no es cuando se hablan, se miran, hablan, una interacción de los cuerpos es cuando se toca. Y repito, excepto el peso que es una fuerza que se hace sin contacto. Seguramente, me parece lo que ya vieron electricidad, hay magnetismo en el colegio, ahí hay otras fuerzas que traen sin contacto, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Eso nosotros no vamos a hacer. Pero para esto, solamente el peso es sin contacto. Bueno, entonces, volviendo al problema, tenemos que calcular este ángulo para que esto no se resbale, ¿verdad? Parece que es razonable que, si por ejemplo este ángulo, no sé, de repente es muy grande, aquí ángulo, o si de repente el ángulo se da la vuelta y estira hacia allá, no va a hacer lo mismo, se va a caer. Entonces, ahí, si el ángulo de repente es cero, y empujo así la barra, parecería razonable que ahí no pase nada. A medida que voy aumentando el ángulo, sería aparentemente lo más complicado porque en algún momento esto va a dejar de tocar, de no haber normal, de no haber tocarse. Podríamos calcular cómo sería eso. Sí. Dice que el dibujo tiene un bloque, pero Ese es para el B. en el B habla ahí. Creo que para el B. Porque la X habla en el verde. Y ahí, no sé, hacer la sumatoria de fuerzas, o sea, de todo lo que donde está tu. Sí. Ahí, esa parte. Aquí, ¿qué hay que hacer? Estamos intentando, por ejemplo, si intentamos hacer en el examen, decimos, bueno, yo voy a empezar por la sumatoria de fuerza y voy a ir al ángulo. Entonces, si hacemos por la fuerza primero, tenemos esta fuerza y esta. El peso, creo que es un dato, ¿verdad? No dice el peso, o dice nomás así, el peso de la barra, no dice. En términos de W, entonces esta es una incógnita, pero es como si fuera que se tiene el valor que te dice que hay que dejar por W. Entonces la tensión no tenemos, la fricción, en principio así como tal, no tenemos, pero podemos relacionar con esta porque nos está midiendo el valor máximo. El ángulo máximo, ¿verdad? Para que esto se mantenga. Ese ángulo máximo va a ser cuando esta fricción sea la estática máxima. Y aquí un comentario teórico práctico. Cuando pide la fuerza de fricción, no siempre nos está pidiendo mil por la normal. Cuando nos pide la fuerza de fricción estática máxima, sí. Ahí sí. Esa es la fricción estática máxima. Pero calcule la fuerza de fricción, entonces la fuerza de fricción puede ser menor que la estática máxima. Ese valor estático máximo es un valor máximo, como dice su nombre, que pueden hacerse entre estas dos superficies, entre la pared y la barra. O sea, atiendan ahí, solo que calcule la fricción. Entonces hay algunos sin más estática máxima. Pero no siempre. La fricción máxima al ángulo. Y porque este es un valor que va a ir cambiando. En realidad, si este ángulo es suficientemente grande, suficientemente pequeño, le va a afectar a esto. ¿Por qué? Porque va a afectar a la sumatoria. La fricción estática depende solamente del mu, del coeficiente, y de la normal. Pero acá, como esta fuerza está así, la normal y esta va a tener, esto está afectando en realidad la normal. La normal no va a ser igual a la componente en X de T. Sí, esa es la normal. La normal aquí por sumatoria de fuerza va a ser normal menos T en X igual a 0 porque está en equilibrio. Y entonces ahí saldría valor normal, que todavía no es la respuesta que nos pide, pero podemos necesitar eso. ¿Sí? Y después para hacer la fricción, tenemos la normal, la tensión en I, la fricción y el peso. Pero en el fondo el ángulo que nos está pidiendo. ¿Por qué la tensión no es siempre con la normal? O sea, solamente con la estática máxima.
Esa es una cuestión, una buena pregunta, ¿verdad? Una cuestión teórica, conceptual, ¿verdad? Pero se puede más o menos ilustrar, así por ejemplo con la mesa. Si yo le aplico una fuerza a esta, la mesa no se mueve. ¿Y por qué no se mueve? Si por las leyes de Newton, si yo le aplico una fuerza, tiene que moverse. Porque hay otra fuerza que le cancela. Y en ese caso es la fricción que está. A ver, yo le empujo, no se mueve. Y le empujo más fuerte y no se mueve todavía. Le empujo con más fuerza y ahí recién comienza a mover. Eso es porque a medida que yo aumento la fuerza, también aumenta la fricción. No es un único valor siempre, sino que va cambiando. Pero ¿hasta cuándo? Digo, no hay un valor máximo. Hasta ese valor puede aumentar la fricción estática. Más que eso ya no puede. ¿Y por qué no puede? Y porque experimentalmente se confirma que alcanzan un valor máximo, ¿verdad? Y a partir de ahí la fuerza de fricción estática ya cambia a una fuerza cinética. Y aquí. Pero la estática va cambiando a medida que vos aumentás el empujón o el estirón. Y si no aumentás, mantener el valor se mantiene. Siempre que esté en equilibrio, ahora si yo empujo suficientemente fuerte y ya no hay equilibrio, bueno, entonces hay que se está moviendo. No hay que quedar estático. Ya se superó la cinética, ya se superó la estática. Eso, dependiendo de qué hacemos, la mayoría de las veces vamos a confiar solamente en la fricción para atajar las cosas. A veces sí, se consiente cuando uno es clavado en una madera, un clavito. Los clavitos funcionan bastante por fricción. Empujando, se resiste a entrar una que entra y es difícil volver a estirarle porque la fricción es tan grande. Pero si podemos hacer la fuerza suficiente, vamos a sacar el clavo. Le aprieta y esa es la normal que le hace la pared y ahí se hace con el coeficiente. Cuando te pide la cinética siempre es muy normal. Sí, la cinética sí. La cinética sí ya es el coeficiente cinético por lo menos. Y siempre es la normal entre esas dos superficies donde quiero calcular. Si tenemos 4 bloques uno encima del otro, siempre va a ser la normal entre los dos bloques. Entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y la mesa. Esa es la normal que hay que usar para calcular ese coeficiente. Pero vamos a terminar este y vamos a mirar otro para. Pero la idea es esa, la normal se calcula, para calcular la fricción se usa la normal entre esos dos cuerpos que quiero calcular con fricción. Bueno, y aquí entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a empezar en un papel, ¿verdad? Para hacer los ustedes vale la pena poner un sistema de referencia. Realmente podemos poner uno aquí. No hace falta que esté encima del gráfico, pero de repente puede estar aquí en el medio, puede estar aquí nomás también. Da igual, lo que sí tenemos que marcar para estar todos de acuerdo en los signos. Se puede hacer también sin eso si tenemos cuidado, no nos olvidamos de cuánto tomamos positivo de eso. Pero vale la pena ponerlo así. Entonces, vamos a empezar con la sumatoria de fuerza. Ahí está. Se hace entonces sumatoria de fuerza en X es igual a 0 porque está en equilibrio. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Sería menos T porque está opuesta a nuestra referencia por coseno del ángulo. Es igual a la normal. Más la normal igual a 0. Así lo ponemos para hacer la sumatoria y después la igual. De aquí vemos que la normal es T coseno de θ. No tenemos la normal, no tenemos la tensión, entonces aquí todavía no podemos calcular el ángulo, que es lo que nos pide. ¿Sí? Entonces, puedo estar así mientras tanto. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Sumatoria de fuerzas en I. Sumatoria de fuerzas en La tensión en I más la fricción en I menos el peso. Sí, la tensión en I sería T seno de θ menos, más digo, la fricción estática y menos el peso igual a 0. Pero tenemos que la tensión en I es La fricción estática máxima, que es lo que ahora sí vamos a usar, es mu por la normal. Es normal, esta normal que tenemos aquí. Entonces se puede despejar aquí la normal, reemplazar aquí con mu, y ahí tendríamos T seno más T coseno por mu igual a doble. Nosotros queremos el ángulo que hace que esté a punto de caer.
aquí pueden trabajar como más de gusto, pero esto es básicamente a partir de aquí después de álgebra normal, y entonces voy a poner t coseno, y aquí voy a poner entonces acá t seno de alfa, el seno de theta, esta hora, más mu estática por normal. Voy a escribir un poco de más para que vean los pasos. Pero la normal es igual a T por coseno de la. Sí, la normal entonces voy a reemplazar sería mu, normal sería t por coseno del ángulo igual a doble. Y ahí podemos hacer que, o sea, podemos pasar, hacer factor común Sí. de el seno como coseno, o sea, el ángulo para poner seno más coseno, y eso es igualado, o sea, tangente del ángulo. No, eso no es tangente todavía. No. No es un factor común de T. Podemos sacar un factor común de t, iba a quedar seno más mu coseno, pero ahí no nos queda tan sencillo para sacar el ángulo. Se puede trabajar un poquito más, pero no queda tan simple. Es mejor. Y yo empezaría con la sumatoria de torca. Pero a propósito quise mostrar así porque a veces, ¿verdad? Hacemos así, nos quedamos trancados y ya nos desesperamos y ya no sabemos a dónde avanzar. Entonces ahí no hay que desesperarse. Hay otra ecuación que es la sumatoria de torca. Las dos hay que cumplir. Esto está todo muy bien, solo que todavía no responde a la pregunta. Entonces, para responder a la pregunta, podríamos poner aquí el eje de giro que marca un punto y ahí se pone una letra, puede ser O, puede ser A, la letra que quieran, pero simplemente para decir desde acá voy a hacer girar o voy a analizar la tendencia al giro. Y se dice entonces sumatoria de torca igual a 0, ¿sí? Desde ese punto, y acá se marca el O. Cuando le pongo ese origen, entonces queda como que no se sabe. Al mirar el ejercicio de manera se sabe, pero es bueno para tener presente, mantener o especificar. Entonces con eso vemos las fuerzas y las distancias. Como esta fuerza y esta fuerza actúan en el eje de giro, su torca es 0. Entonces ahora me voy a la siguiente, aquí, el peso. Para las torcas se define en un sistema de referencia que se marca así. Se marca una especie de arco ahí mostrando la tendencia del giro positivo, ¿sí? Y las otras son por ejemplo, lo más común a veces aquí es poner así y después se pone mal los signos, ¿verdad? Entonces se puede mirar simplemente una a una y agregarle o corregir el signo. ¿Sí? Lo que sí hay que entender que cuando tenemos aquí tenemos 4 fuerzas, pero al poner el origen acá, estas dos se anulan para las torcas. No es que desaparecen las otras, están ahí, pero que en nuestra ecuación no van a aparecer. Entonces vamos a tener que tener 2 torcas. Al hacer esta suma tiene que aparecer 2 términos. A veces se olvidan, por ejemplo, a veces de repente, como se apuran tanto, no le ponen al peso, se olvidan de poner el peso. Y aparece una fuerza nomás y ahí ya no se puede resolver, ya dejamos un corto porque no se puede, con un solo término igual a 0. Y tiene que ser 0 algo ahí ya no podemos resolver. No, la torca es para cada fuerza. En este caso hay 2 fuerzas que hacen torca aquí para esto. Esto no me preocupa porque están en el origen. O sea, a propósito yo le puse ahí 0 para no considerarlo. No, acá está el origen. Y desde acá hasta acá esto hace torca. Y desde acá hasta acá esto hace torca. Esa es la idea. Entonces hacemos la sumatoria. Empezamos con esto. La distancia que hay de aquí a aquí, o el brazo de palanca, también le dicen aquí, o digamos, la aplicación de una fuerza a esta distancia es 1 medio, porque dice que la barra es de 1 metro. Entonces, a la mitad. ¿Verdad? Por la fuerza perpendicular, en este caso la fuerza perpendicular es el peso. Perpendicular al brazo de palanca.
Y es positivo o es positiva porque este peso tiende a hacer girar la vara así. ¿De acuerdo? Que tiende a girar en este sentido. Entonces, por eso. Y ahora esta fuerza. La tensión tiende a hacer girar la barra en el sentido contrario. No hace girar, porque está en equilibrio. Pero tiende a hacer girar así. Entonces, la distancia sería 1, porque es 1 metro, por la fuerza perpendicular, que es T, y la perpendicular aquí es esta, ¿verdad? T seno. Seno del ángulo. ¿Hay alguna otra fuerza que haga Lorca? No, entonces igual a cero. Y ahí está. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Bueno, podemos despejar, o podemos poner T seno de theta. Podría llevar esta otra que da W sobre 2. ¿Verdad? Y este sobre 2 puedo pasar aquí multiplicando. ¿Verdad? Entonces, podríamos escribir que W es igual a T seno de theta. 2T seno de theta. ¿De acuerdo? Ahí alguien se perdió el tema de ¿qué pasó? Sí, voy a hacer este paso. Esto que está acá negativo le llevo al otro miembro. Voy a escribir esto que está aquí voy a dejar. 1 medio W. Este menos voy a pasar al otro miembro. Como T seno de pasa todo, ¿verdad? Todo esto hay que pasar. Ahí. Y este 2 voy a llevar aquí. Entonces W es 2T seno de theta. ¿Qué me sirve eso? Todavía no tengo la respuesta. Pero con ese W puedo poner aquí. Sí. Entonces puedo decir T seno de theta más mu por T coseno de theta igual, y este es igual a W, 2T seno de theta. Y ahí sí que se simplifica bastante, ¿verdad? Porque la T, que es un factor común en todos los términos, en ambos miembros, se puede simplificar. Puede sacar un factor común y después cancelar. Entonces, a veces se puede ya tomar esa libertad de simplificar. Atiendan nomás, no simplifiquen el 2 y el 0, solamente la T se está simplificando. Entonces quedaría ahora seno de theta más mu coseno de theta igual a 2 seno de theta. Esto que está aquí, puedo operar con eso que está ahí porque es seno de theta más 2 seno de theta menos sería. Entonces llevo esto en el miembro y quedaría seno de theta. Y de este lado dejo donde estaba mu coseno de theta. Porque acá es seno y acá es 2 seno. 2 seno menos 1 seno es seno. Y ahí ya está, se ve ya, bueno, ahí puedo dividir el coseno y seno sobre coseno me queda tangente. Mu es igual, entonces voy a hacer 2 pasos. Dividido el coseno, le haría mu igual, mu estática estamos hablando, ¿verdad? Mu estática. Entonces seno sobre coseno. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? El ángulo. Entonces, seno sobre coseno es tangente del ángulo. Y bueno, y ahí está. Para despejar ese ángulo, ¿verdad? Vamos a necesitar el mu. No da mu, no da el valor. 0,40. Bien, y da 0,40. Muy bien. Entonces, 0,40 es igual a tangente del ángulo. O sea, para sacar el ángulo máximo, tendría que ser la inversa tangente de 0,40. ¿Cuánto sale?
ángulo máximo. ¿Qué significa eso? Y bueno, que si uso un ángulo de 10 grados, no se va a caer. Y si uso un ángulo de 15 grados, tampoco se va a caer. Y si uso un ángulo de 20 grados, tampoco, pero ya está cerca. Y si uso 21,8, ya estoy jugando con fuego, ya está a punto de caer. Y si uso 22 grados, ya se cae todo. Este tipo de cosas así, en la práctica, se suele asegurar aquí. Depende de qué estamos haciendo, ¿verdad? Aquí te le ponen una manizana. Entonces, una manizana se asegura que eso funcione. O sea que un día venga un pajarito y se apoya aquí y se cae todo. O un día llueve y le aparece moja todo, o se forma ese moho y se hace más resbaladizo y se cae todo ya con 10 grados. Pero depende de qué estamos haciendo, no es que nunca vamos a usar la fricción. Vamos a asegurar una bisagra de 10.000, una nivelita, asegurar que va a funcionar mucho mejor y eso es el super arquitecto porque no se cae nunca. Y no le pones la bisagra y el primer viento echa todo y es el peor. Bueno, no entendía la idea, ¿verdad? Pero teóricamente sería lo mismo. Si la pared era lisa, no iba a haber presión. Y si era lisa perfectamente, se iba a resbalar. Era como un hielo o un espejo ahí. Por fricción se atajan muchas cosas, ¿verdad? Pero si queremos asegurar, muchas veces se agrega más. No sé que sea demasiado caro, agrega. De repente, cuando se un clavo, por ejemplo, el clavo era mucho más barato que el tornillo. Depende de qué quería hacer, el clavo ya te sirve. Un pegamento de la medida, le da un clavo, se paga. O a veces lo usan el tornillo, el tornillo. Agarran, no es por fricción el tornillo, el tornillo entra, se van agarrando, se lo del material. El clavo simplemente usa ahí por desafío. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Se entiende la idea? Bueno, entonces sumatoria de fuerza y sumatoria de torque. A veces con la torque ya es suficiente, ya se resuelve el problema. A veces con la sumatoria de fuerza ya se resuelve y a veces hay que usarlo más. Bueno. El vento. Esta sería la